del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, quien se refiere a este polémico tema que ha sido introducido o discutido en el Congreso Nacional. Inmediatamente escuchamos sus declaraciones. Sí, estamos teniendo una posición crítica con relación a esta iniciativa de ley, en primer lugar porque creo que tiene un error de enfoque. Los argumentos, los considerandos que está planteando como justificación es que hay lentitud, es que hay burocratización y que no hay respuesta a peticiones de licenciamientos ambientales. Nosotros con mucha propiedad podemos decir, la Serna tiene lentitud en casi todos los procedimientos. Nosotros, por ejemplo, como organización, como bufete, tenemos más de una década de tener varias impugnaciones a licencias ambientales que son arbitrarias, que violan derechos humanos, y digamos que en ese sentido no tiene argumento para plantear la solución por decreto a un problema que es un problema central de falta de gestión adecuada de la administración pública. Por lo demás, digamos que nosotros lo que vemos como preocupación es que se repita la idea, el expediente, de flexibilizar el cumplimiento de obligaciones, de derechos que tienen las comunidades, que tiene la gente para participar del tema ambiental. La Ley General del Ambiente, por ejemplo, establece el deber y el derecho de las organizaciones y de las personas de participar en la protección del ambiente. Cuando hay una iniciativa de esta, que lo que pretende es destrabar cualquier participación, romper con el cumplimiento de obligaciones, pues lo que nosotros tenemos es una duda si esta iniciativa tiene como propósito privilegiar, dar derechos indebidos a determinadas estructuras económicas, incluyendo al Estado, que tiene una serie de proyectos que tienen que obtener licenciamiento ambiental y que ya tienen oposición de comunidades y de organizaciones, no porque hay que hacer oposición al desarrollo o a iniciativas económicas, tienen oposición porque la gente, las comunidades tienen derecho a participar, a discutir y a decidir sobre su entorno ambiental. Entonces, cuando el Congreso Nacional quiere salir por una puerta muy fácil, entonces tiene que tener esta reacción. Y lamentablemente el Congreso Nacional no está siendo equilibrado en el manejo de este asunto porque lleva como voceros actores económicos y no lleva como voceros actores del movimiento ambientalista de este país, que es fuerte, que tiene presencia en muchas partes del territorio nacional, y además esta ley no ha pasado por ningún proceso de consulta que es obligatorio en este tipo de casos, fundamentalmente porque muchas de las licencias ambientales que se están pidiendo tienen impacto en territorios indígenas, en territorios garífunas, en territorios rurales, en el que la consulta previa, libre e informada es un imperativo constitucional y convencional que se lo quiere saltar esta iniciativa. Abogado, ha trascendido también que China en Venezuela pues está tratando de aplicar este mismo de leyes. ¿Usted cree que hay intereses? Sí, digamos que hay una tendencia nacional e internacional de pretender simplificar, facilitar la implementación de proyectos, entre comillas, de desarrollo a cualquier costo y de cualquier manera. Esto, por supuesto, que está inserto en esta lógica, dado que Honduras ha recibido una serie de financiamientos para proyectos de este tipo, entonces está en este entorno internacional de la banca multilateral que está procurando facilitar este tipo de proyectos a costa, digamos, de derechos fundamentales que tiene la población, a costa de intereses del país, y yo creo que por eso es importante el debate. Yo quiero decir sobre este tema que este caso no es nuevo, que esta iniciativa no es nueva. En tiempos posteriores al golpe de Estado, cuando varios actores económicos se apropiaron de muchos territorios, de muchas concesiones, tuvieron una iniciativa como esta. Contrataron un montón de consultores en la Serna para emitir licencias ambientales facilitas en corto tiempo, que esto es lo que creo que está escondiendo esta iniciativa. Deberían abrirse francamente para decir, queremos favorecer proyectos del Estado y Gobierno como el Tablón, Jicatuyo, donde tienen que hacerse este tipo de consulta, o proyectos de inversión particularmente de proyectos habitacionales en zonas donde no es posible construir habitaciones, o otro tipo de proyectos que tienen un costo ambiental en el que las poblaciones están teniendo una posición válida de resistencia. Ahora, la consulta es puntual. En Venezuela ya se aprobaron estas licencias ambientales. ¿Estamos tratando de seguir el mismo patrón?
Pues no sé, de verdad, yo creo que cuando se invoca esta realidad de otros países, finalmente nos conducimos a enfoques errados porque hay una realidad concreta en Honduras. Es decir, aquí hay un procedimiento para aprobar licencias y debe cumplirse. Debe haber un procedimiento, pues, es decir, ¿qué quieren los empresarios? Venir, impulsar proyectos y después revisar si son ambientalmente viables. Eso no es posible en la legislación hondureña. Además que la legislación hondureña está planteada en un contexto de legislación internacional. Entonces yo creo que más allá de ver qué es lo que pasa en otro país, aquí hay normas, aquí hay una lucha histórica de comunidades, del sector ambientalista, de gente que defiende el territorio, que no está en contra de la inversión. Es decir, estamos porque se respete un modelo de inversión que tenga como centro la defensa de la dignidad de los seres humanos y en medio de eso que se provoque el desarrollo que es necesario en este país. Ahora, esto no puede pasar en el Congreso Nacional si no hay acuerdo entre el número de diputados que se requieren para aprobarla. ¿Qué se debe hacer entonces en ese sentido? Bueno, yo he seguido este tema y entró al tercer debate. Entiendo que la intención que tenía el Congreso Nacional era aprobarlo sin debate, así. Pero claro que se activaron las alarmas, las alertas. Yo escuché la vocería de la doctora Juliet Handal, que creo que la llevaron para apoyar esta iniciativa, pero finalmente su planteamiento es que se deben respetar los procedimientos. Es decir, ¿qué es lo que quieren? Quieren que las empresas entren aquí, presenten una solicitud de licencia ambiental y al día siguiente, sin verificar la factibilidad de los proyectos, sin verificar los impactos ambientales, sociales, que es un imperativo revisarlo, quieren entregarle esas licencias ambientales, pues digamos que eso van a tener un proceso de resistencia legal en lo institucional. Nuestro bufete se especializa, por ejemplo, en impugnar ese tipo de decisiones y además nuestras organizaciones tienen unos procesos de articulación nacional e internacional que van a tener resistencia. Entonces, no puede haber ninguna iniciativa de estas si no hay consenso, porque finalmente se van a entrampar en una lógica institucional de impugnaciones o se van a entrampar en los territorios cuando haya resistencia de las comunidades. Entonces, yo hago un llamado aquí a la gente del Congreso Nacional, a la Comisión de Energía, no sean incoherentes, porque su ley, esta iniciativa, uno la lee y es una contradicción. Dice, por ejemplo, que deben de respetar el principio de prevención y de precaución. Y cuando estos principios se revisan, ¿qué significan? Es que cada iniciativa de inversión que pueda provocar consecuencias ambientales negativas no se debe aprobar por precaución, por prevenir cualquier consecuencia. Entonces, un poco de coherencia en esto no va mal. Expliquen cuál es la prisa. Es decir, la prisa los va a conducir a un error de profundizar el conflicto social, de criminalizar más gente y de generar violencia, porque cuando los inversionistas ya se les otorgan determinadas concesiones, por toda la impunidad que hay aquí, entran con violencia, con estructuras armadas y finalmente generan más conflicto que desarrollo. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia dice no a esta iniciativa de ley. Nosotros creemos que no es necesaria esta iniciativa. Es importante que gestionen qué es lo que está pasando en la Serna, porque, a ver, nosotros tenemos como 3 impugnaciones en la Serna que tienen más de una década de que las presentamos contra licencias ambientales que violaron derechos humanos. No hemos tenido respuesta de la Serna. Más bien nos ha resuelto la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional acciones de amparo frente al silencio, frente a la omisión de la Serna. Yo creo que hay que más bien revisar cómo está funcionando el Poder Ejecutivo, volverlo más eficiente. No sé si hay que fortalecer la Serna, puede ser que eso sea necesario y no pretender, digamos, que vía decreto resolver un problema de funcionamiento del Estado hondureño que va más allá de más normas y va por entender que se ocupan funcionarios más diligentes en la función que Ahora, ¿se puede aprobar también esta ley a espalda de estos pueblos que defienden sus tierras? Sí, como ha pasado por mucho tiempo, desde licencias ambientales aprobadas irregularmente, leyes aprobadas sin consulta. Fíjese que esta ley dice que va a aplicarse en 18 departamentos, en los 18 departamentos. En Honduras hay 9 pueblos indígenas. Muchos de los territorios impactados por proyectos de inversión son territorios indígenas y por disposición convencional esta ley no se puede aprobar si no hay consulta con estos pueblos indígenas. Entonces, esta ley está condenada a generar una crisis, una confrontación entre actores sociales y entre actores gubernamentales que finalmente va a repetir lo que se supone que pretende superar, que es tener decisiones administrativas más rápidas.
Pero si esas decisiones no son legales, no son legítimas, van a entramparse en una lógica de disputa entre población y Estado, entre población y generadores de proyectos de este tipo. Entonces, no está mal que abran el debate para que vean que no hace falta esta ley, que lo que hace falta es una administración pública más diligente, más eficiente y más coherente con el respeto de los derechos y las garantías de la comunidad. ¿Todavía existen personajes como Juan López, que murió en la defensa del medio ambiente? Sí, no solo Juan López, digamos, murió Berta Cáceres, han muerto decenas de indígenas tolupanes, hemos sido campeones en el mundo por muerte de defensores ambientales, es decir, hay demasiado peso humano, demasiada historia para que de la noche a la mañana el Congreso Nacional pretenda introducir una iniciativa de este tipo. De verdad que es importante hacer un llamado a la coherencia a la actual administración, porque esto es totalmente incoherente de su discurso y de algunas prácticas positivas que han tenido en cuanto a la protección de los defensores ambientales. Muchísimas gracias. Ampliamente, el abogado Víctor Fernández es coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Compañeros, vuelvo a estudios principales.